Docentes de Córdoba piden la urgente suspensión focalizada de las clases presenciales. Nos acercamos con rapidez al abismo sanitario y a exponer a nuestra comunidad a una cantidad de decesos evitables, sostuvo en un comunicado la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, en comunicación directa con el médico y magíster en salud pública de la provincia de Córdoba, doctor Oscar Atienza. Vamos a estar hablando ya nomás de este tema. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, a usted, por su valioso tiempo. Bueno, ¿qué significaría para la provincia justamente en este momento suspender las clases de manera focalizada, doctor? ¿Por qué sería necesario en algún punto? Bueno, estamos viendo la escalada en la cantidad de casos. Ya estamos empezando a ver docentes que no solo están infectándose, sino ya tenemos docentes fallecidos en la provincia de Córdoba. Este virus es muy cruel, la verdad es que ni siquiera lo llegamos a conocer todavía. Recién hace apenas un año que lo tenemos entre nosotros y la verdad es que se comporta bastante errático y empieza a generar algún tipo de mutaciones bastante peligrosas, complicadas. De modo que es un riesgo la presencialidad. Fíjense que en las escuelas tenemos lo más valioso que tenemos nosotros, tenemos los chicos, los hijos, exponiéndolos a la posibilidad de contagio de un virus que ni siquiera terminamos de conocer. Un virus que genera mutaciones sobre todo en los espacios en donde más circula. Si uno deja que este virus circule en los espacios de niños y adolescentes, va a generar mutaciones allí como lo hizo en Inglaterra con la cepa B117, que circula a expensas de los menores de 18 años, que fue un poco la variante que se hizo predominante en Italia y que obligó a cerrar los preescolares y las primarias. Sí. Esa variante es la que hemos detectado ya acá en la provincia de Córdoba, ¿no? Junto con la variante P1 de Brasil. Así que yo creo que urge suspender la presencialidad, esperar a que estemos todos vacunados y que la cantidad de casos baje para poder mandar a los chicos a un lugar un poco más seguro. Doctor, realmente genera socialmente, bueno, una nueva grieta, ¿no? Social, aquellos que defienden la presencialidad y aquellos que realmente prefieren suspender las clases. ¿Qué todavía no entendemos como sociedad acerca de este virus, más allá de las medidas, de las restricciones, haciendo, bueno, foco en la propia responsabilidad social de cada uno, ¿no? Como docentes, como padres también. Mire, cuando uno analiza una pandemia hay tres componentes, siempre lo digo. Uno de los componentes es el virus mismo, que cambia las reglas periódicamente. Le diría que este es un virus que está mutando, generando nuevas mutaciones cada 15 días. Y seguramente cada menos tiempo, pero no las estamos detectando. Ese es un componente. El otro componente es el social. La sociedad a veces toma las decisiones o abre el espacio político, las posibilidades de que el tercer componente, que es el eje político, tome las decisiones adecuadas. Estamos en ese proceso. Yo creo que estamos en el proceso de entender y de comprender cómo la presencialidad escolar nos afectó. Entonces, a partir de allí se empieza a generar el espacio político y esto es una cuestión de proporciones, ¿no? Mayoritariamente va a empezar a crecer esto hasta que la mayoría de la sociedad entienda que la escuela no es un lugar seguro y empecemos a tomar un poco de conciencia para que los sectores políticos tomen las decisiones, porque todavía no toman las decisiones de cerrar las escuelas, porque está un poco en este momento dividido, 50 y 50, los que quieren que sigan la escolaridad y los que no. Cuando atraviese ese 50% y mayoritariamente la gente entienda que la escuela es la que ha detonado esta suba en la cantidad de casos, que es única en el mundo. Si usted ve los gráficos que estamos viendo, que producen la gente que hace estadística, se llama asíntota. Es un gráfico que pica en forma perpendicular en muy poquito tiempo y que ha generado 320.000 casos en la Argentina y que el grupo etario que mayormente ha crecido dentro de ese grupo ha sido el de menos de 18 años. Así que cuando la gente empiece a acceder a ese tipo de información y empiece a entenderla, se va a dar cuenta que no va a querer mandar más a los chicos. Doctor, así que estamos en ese proceso. Es cierto que hay que priorizar y no elegir, ¿no? En estos tiempos, un poco lo que se ha hablado, ayer también en conferencia de prensa, el presidente, se ha politizado muchísimo este tema. Pienso en aquellas instituciones con comedores escolares, donde las escuelas son un lugar donde los chicos, necesariamente necesitan socializar y también alimentarse. Tenemos una franja de pobreza muy alta. ¿Qué pasaría, qué sugieren ustedes para esos colegios que cumplen también esa función?
Yo no veo inconveniente allí, digo, porque el chico puede comer sin ningún tipo de inconveniente y volverse a su casa. También podemos prepararles viandas para que lleven la comida a su casa. Eso ya lo hemos hecho en otros momentos de la historia y se está haciendo en algunos lugares del país en este momento. Yo no veo problema que vayan, coman y vuelvan a sus casas. En lo que sí está el problema es cuando el chico está demasiada cantidad de horas en el mismo espacio respirando el mismo aire que las demás personas. Y eso se va a amplificar ahora en el invierno, cuando sí o sí tengamos que cerrar la ventana. No va a ser viable llevar a los chicos al colegio con mantas, como han propuesto algunos, porque el frío es muy cruel. Y no solo, tenemos que pensar la Argentina un poco más amplia. Digo, yo no veo a un chico de Santa Cruz yendo a la escuela con las ventanas abiertas y con mantas. Eso es inviable. Así que yo estoy de acuerdo con los comedores. Los comedores, es más, han estado abiertos. Los chicos siguieron yendo a comer y no hubo mayor contagio allí porque es un espacio muy cuidado de muy corto tiempo. El problema está cuando eso lo masificamos, aumentamos la cantidad de horas en el mismo espacio con muchas personas. Allí sí se produce. ¿Y los contextos, doctor? Contagio. ¿Los contextos que llevan a que la institución deje de ser segura? Digo, las burbujas en Córdoba específicamente, bueno, y en gran parte del país, que los alumnos concurren una vez por semana, una semana un grupo, otra semana otro grupo. Pero digo, toda la estructura que rodea la institución educativa, transporte, los padres, digo, eso también es un elemento detonante, ¿no? Claro, hasta las librerías, las fotocopiadoras que están en la esquina son elementos de intercambio. Sí. El kiosco, miren, hay que sentarse y entender un poco de cómo funcionan cada uno de los modelos epidemiológicos de cada uno de los comercios, que es muy fácil entenderlo. Cuando uno habla de presencialidad escolar, está hablando en la Argentina hay 12 millones y medio de matrículas, es decir, de personas en situación de estudio. Tenemos 65.534 instituciones educativas. Ahora, multipliquen eso o súmenle a eso el transporte, el portero, el papá y la mamá que lo lleva y lo trae, el kiosquero de la esquina, el librero, el que hace la fotocopia y todo lo que vive del sistema educativo. Eso duplica la cantidad y nos lleva a unas 22 millones de personas. El 50% de los argentinos se moviliza a través de la presencialidad escolar. En burbuja cae a la mitad, 10 o 12 millones de personas, lo que es una barbaridad, porque si ya sabemos que un fin de semana largo que mueve entre 2 y 3 millones de personas impacta en la cantidad de casos, imaginan lo que es 10, 12 millones de personas todos los días. No es solamente el aula lo que hay que mirar todo lo que hay alrededor de la escuela, que es tremendo, es tremendo. Así que hay que ampliar un poquito la mirada. ¿Y qué habría que hacer? ¿Cierres temporales, doctor? Hay que suspenderlo por un tiempo. ¿Cerrar quincenalmente, cerrar mensualmente, esperar que pase el invierno y después retomar las clases? Claro, a eso quería llegar también, ¿no? ¿Es correcta o atinada la decisión esta del mismo presidente para el área metropolitana, claro, de los 15 días, teniendo en cuenta, bueno, los tiempos y los ciclos de la enfermedad y los contagios? No ¿15 días alcanzan? Yo dejé de escucharlos en la última parte, no sé si se me cortó el audio. ¿Sí cree que es correcta o atinada la decisión de cerrar solo 15 días, ¿no? De acuerdo a los tiempos de contagios de la misma y los ciclos de la enfermedad? Bueno, ahí es donde tenemos que entender la política, porque yo me imagino que si el presidente salía y decía suspendemos las clases hasta que termine la pandemia o hasta el mes de septiembre, iba a tener problemas muy serios. Más de los que tuvo. Porque hay gente que todavía no entiende. Entonces, está bien esto de los 15 días. Tenemos que ir entendiendo el paso a paso y midiendo y viendo si la cantidad de casos baja. Creo que no tiene otra herramienta. Me parece que en este momento es el momento de dar este primer paso. El diagnóstico dio con el diagnóstico claro, el presidente detectó a la presencialidad escolar como el detonante de esta situación y a partir de ahora hay que empezar a trabajar con las otras dos situaciones que se vienen a futuro, que son el cambio climático, que vamos a empezar con el frío, y la variante P1 y la inglesa, que son las predominantes. Así que ya hay que empezar a tomar acciones para esa, pero el diagnóstico en este momento es el correcto, es por 15 días, creo que es lo que la política en la Argentina permite. Veremos en 15 días cómo está la situación y a partir de allí ver si se puede avanzar. O sea que estamos hablando, doctor, de una posibilidad de cierre por un largo periodo de tiempo. Digo, políticamente 15 días suena aceptable. Me acuerdo del año pasado cuando se anunció una restricción de 15 días y después tuvimos
todo el año, que es ahí un poco donde centra la duda y demás, y lo políticamente correcto que usted decía. Pero bueno, usted sugiere que puede ser mucho más tiempo, ¿no? Cerrar los colegios. Sí, porque esto no es una decisión, una voluntad o un capricho del presidente, es una dinámica de una pandemia. Digo, el presidente toma las medidas, porque la otra alternativa que tenemos es hacer lo que hizo Brasil, no hacer nada. Digo, ese es el otro camino. No hacemos nada y vemos qué pasa y hasta dónde llegamos con la cantidad de muertos y el desastre. No tienen ni paracetamol, no tienen anestésicos en Brasil, para que tengamos una idea. Ese es un camino. La otra es ir tomando algún tipo de medidas, y yo creo que las medidas que se están tomando son las correctas. El tiempo, y lo va a disponer un poco el proceso de vacunación, porque el proceso de vacunación yo creo que está bien, se ha aceitado y en este momento está en el camino correcto. Tiene el flujo de vacunas que necesitamos para vacunar a 1 millón de personas por semana, y que más o menos en el mes de septiembre, agosto-septiembre, tengamos vacunados 30 millones de personas. Y allí vamos a ver el efecto que se ha visto en Inglaterra y en Israel, por ejemplo, que son 2 países que vacunaron mayoritariamente a la población y la tasa de letalidad les bajó a 0. Así es que yo espero que para ese tiempo la Argentina ya esté en condiciones de retomar actividades como la presencialidad escolar, y la comercial creo que no se va a detener. Yo creo que si en el presidente escucha un poquito más y cierra la presencialidad, manda a la Administración Pública Nacional, provincial y municipal a la virtualidad, creo que la actividad económica va a poder desarrollarse sin mayores inconvenientes, porque yo al menos ya he detectado el número de casos y la línea de casos con un máximo y un mínimo que tenemos en la Argentina, que está entre 4.500 y 6.500 casos, con una actividad plena. Fíjense que la Argentina, desde el año pasado, el 1 de junio a la fecha, hemos desarrollado actividad prácticamente plena, con algunos momentos de mayor descontrol y otros ahora, un poquito doctor, más hablábamos más hace unos días con docentes respecto a esta mirada que debe tener el interior de la Argentina, porque el anuncio del presidente fue para el AMBA, ¿no? Pero digo, en esta mirada y en este acuerdo que tienen que tener los gobernadores, porque de nada serviría una restricción solamente en el AMBA de 15 días, el resto del país sigue todo igual, digo, no cambia nada. Pero pensábamos también, discutíamos respecto a los tiempos de cierre. Había escuelas rurales, por ejemplo, que se cerraron también. Digo, la decisión fue cerrar absolutamente todo. Y por ahí había ámbitos donde van pocos alumnos, donde hay lugares donde tener ventilación. ¿Eso no habría que tener una mirada un poco más aguda para no hacer un cierre, una barrida completa del sistema educativo en la Argentina? Bueno, hay algunas experiencias. Por ejemplo, en Michigan se hizo un trabajo sobre las escuelas rurales. Y ellos detectaron muy pocos casos, pero detectaron casos. Digo, detectan pocos casos y muy baja cantidad porque son escuelas rurales, donde van 6, 7 personas. Si el virus entra allí, la escuela actúa como un difusor. El tema es que en esa comunidad no debería entrar el virus. Allí tienen que actuar los jefes comunales tratando de mantenerlas protegidas. El problema que tenemos hoy en la Argentina es que está todo, desde Tierra del Fuego a Formosa. Incluso Formosa está teniendo cantidad de casos que no tenía. Y en el interior del país también estamos teniendo hasta pueblitos muy chiquititos, han tenido crecimiento en la cantidad de casos. Y eso es producto de que las escuelas están en todos lados. Así que en este momento yo creo que amerita cerrarlas, retomar el control, y después se puede ver escuelas rurales que a veces tienen 6, 7 alumnos. Allí puntualmente se puede recobrar la presencialidad, porque no habrían mayores riesgos si en la comunidad no hay virus. Y eso es mucho más controlable. No es lo mismo en la ciudad de Córdoba, que hay millones de personas y la cantidad de gente que se moviliza acá, que usan transporte. Por ejemplo, en zonas rurales no se usa transporte, van caminando, van en bicicleta, los llevan, los traen, y disminuye la posibilidad del contacto con otras personas. Así que por ahí es más viable, sí, efectivamente, en esos lugares trabajar de modo distinto. Hoy el conocimiento que tenemos sobre el coronavirus es diferente al que teníamos el año pasado. El año pasado era a ciegas, no sabíamos qué hacía este virus. Hoy tenemos mucho más claro, ¿no? Y yo creo que hay que tenerle más respeto, y también podemos flexibilizar algunos sectores, como yo les digo, que el tema, por ejemplo, de la industria, las fábricas, no es necesario cerrarlas hoy, ¿no? Si hay algún bloqueo fase 1 en algún momento, eso no se debe cerrar, porque allí no vemos contagio masivo. Funciona perfecto, pero funciona con unas burbujas muy controladas y muy cerradas. Así que sí, entiendo que en algunos espacios se puede flexibilizar un poquito más y en otros no tanto. Doctor, por último me gustaría consultarle, en este contexto, ¿recomienda la vacuna de la gripe en los niños?
No, a ver, los niños no hay un factor de riesgo allí en el tema de la vacuna de la gripe, para nada, no veo ninguna recomendación en especial para ese grupo. Si hay algún grupo de riesgo en los chicos, sí es bueno vacunarlos porque, digamos, uno los puede exponer a un virus y si tienen alguna enfermedad, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el asma podría ser, alguna bronquitis, algunas alergias, están un poquito más protegidos. Al adulto, al de más de 60 años, sí les recomiendo la vacuna, que la distancia de 15 días de la otra, de la del coronavirus, pero sí recomiendo, porque se produce una estimulación del sistema inmunitario. Aunque sea con la vacuna de la gripe, esa reacción reactiva del sistema inmunitario, y si llego a tener el coronavirus, me va a mejorar un poco la respuesta. Así que allí sí está recomendado. ¿Y en qué casos la vacuna de la neumonía? También. Ahí sí se puede aplicar. Sí, ningún problema. Hay que aplicar. Las vacunas no hay que suspender el calendario de vacunación en los niños. Hay que volver a remarcar eso. Hay que llevar a los chicos. Las vacunas salvan vidas. Sí o sí, lleven los chicos y vacúnenlo. Si algo quedó claro, doctor, fue ese concepto, claro. ¿no? Esa discusión que hubo hace un tiempo, vacunas y vacunas. Cuestionando las vacunas, ¿no? La efectividad. Gracias, doctor, por el tiempo. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor. El gusto es mío, que anden bien y disponibles siempre cuando necesiten. Muchas gracias.